Ay, disculpen. Me van a disculpar, pero estoy teniendo un problema ya con la... esta es la segunda presentación que tengo tanto problema para abrirla. Ay, Dios, gracias a Dios. Disculpen el retraso para empezar. Hoy ando con las neuronas todas dormidas. No sé qué pasa. Bueno, ay, Dios. Bueno, vamos a seguir con la unidad de desplazamiento. La semana pasada vimos lo que era desplazamiento tipo pistón con fuga, desplazamiento tipo pistón sin fuga como concepto. Es lo que se denomina desplazamientos invisibles. Ahora bien, en los proyectos de recuperación adicional o secundaria, como se llamaba inicialmente, básicamente o sea, correspondían a lo que era inyección de agua e inyección de gas. Es decir, dos fluidos que se iban a inyectar agua, uno de los fluidos se iba a inyectar agua o gas.
en forma inmisible, es decir, que no se iba a mezclar con el fluido presente en el yacimiento, con la finalidad de aumentar la recuperación de hidrocarburos, en algunos casos. Entonces, los primeros autores que plantearon un sistema de ecuaciones para tratar de resolver eh, o simular ese proceso fueron Bock y Leverett, en lo que se llama la teoría de desplazamiento de Bock y Leverett. Para desarrollar su teoría, ellos consideraron que el desplazamiento era pistón con fugas y que bajo esa condición habrían dos fluidos invisibles circulando todo el tiempo detrás del frente de invasión. Adicionalmente, se consideraba que prevalecían los conceptos de permeabilidades relativas a dos fases y existía presión capilar. La presión de desplazamiento, como mencioné también la semana pasada, iba a ser mayor a la presión de burbujeo, es decir, no iba a existir gas libre para el momento en que se iba a desarrollar el proceso de desplazamiento. Ya vimos la vez pasada que pudiese haber gas libre al momento de iniciarse la inyección, pero que había que completar la inyección de lo que se llama el volumen de lleno. Pues es que no he puesto la gráfica de la clase de la... No, eso está en la presentación anterior. Habría que considerar que si hay gas libre, habría que inyectar lo que se llama el volumen de lleno para eliminar o compensar por ese gas libre y que hubiese efecto de desplazamiento. Mucho sabe más que la... La tasa de inyección y el área perpendicular al flujo se iban a considerar constantes. En este caso, el yacimiento se va a manejar como si fuera una especie de caja, donde el área de flujo va a ser el ancho de la capa por el espesor de la misma, y la distancia a recorrer entre el pozo inyector y el productor iba a ser la distancia del yacimiento que se estimaba iba a someter al proceso de recuperación adicional. ¿Sí está con los bancos? Se iba a considerar flujo continuo o que no le pueden dar una prórroga, Matías. ¿Cómo? La presión y temperatura constante para que aquí iba a haber temperatura constante. Estamos haciendo, no hemos hecho ni unos moldes así en inglés. Por favor, ¿me oyen? Esto. ¿Me están oyendo? Pero marica, sáquenle más el vivo no se ve. Ahí está el punto. Pero no. Luis Carlos. Mira el punto donde está. Pero entonces sáquenle un poquitico. Luis Carlos, Dulcey. Vea, yo no armo el punto. No se ve, marica. ¿Me están oyendo? Mire el punto donde está. Lourdes, ¿me oyes? Punto B, mire el punto de hielo. Bueno. El método de predicción de Bock-Leverett se fundamenta en la teoría de desplazamiento. Estima que el comportamiento de un desplazamiento va a ser un desplazamiento de tipo lineal cuando se inyecta agua y gas. Estima que el volumen de petróleo desplazado a cualquier momento estima el volumen de petróleo desplazado en cualquier momento, la tasa de petróleo y el volumen de agua inyectada para cada volumen de petróleo producido. Algunas de las suposiciones en las que se fundamenta, en especial la de flujo lineal, no son completamente ciertas, y eso no ocurre en algunas porciones del yacimiento, pero no en todo, sobre todo en la zona cercana a los pozos productores. Sin embargo, cuando se toma en cuenta algunas otras condiciones, se puede obtener buenos resultados utilizando la teoría del método de predicción. Ha sido modificado para flujo radial, como digo, se considera inicialmente establecía que era flujo lineal. Sin embargo, en muchos casos hay que considerar flujo radial dependiendo del tamaño del área que se va a trabajar, y sobre todo cuando se habla de arreglos de pozo. O sea, en inyección por flancos pudiéramos hablar de flujo lineal, pero cuando hablamos de
en arreglos, casi siempre podemos estar hablando más de flujo radial. Para desarrollar su teoría, ellos basaron en la definición de lo que se llama flujo fraccional, que se define como la relación entre la tasa de flujo de agua detrás del frente de invasión dividido entre la tasa total. ¿Y quiénes iban a hacer eso? La tasa de agua dividido entre la tasa de agua y la tasa de petróleo. Eso era el flujo fraccional de agua. Condición que se cumple detrás del frente de invasión. Acuérdense que delante del frente de invasión, lo que fluye es la fase que estamos desplazando. Pero detrás del frente, estamos hablando de pistón con fuga, detrás del frente fluyen tanto fase desplazante como fase desplazada. Eso que ven allí la figura representa lo que es un modelo lineal. Tengo la agua inyectada, tengo el frente de invasión más o menos como a la mitad, ven una línea que corta el bloque. Antes de esto, tengo QO y tengo QW. Y delante del frente solamente tengo QO, que es igual a la tasa total. ¿Eh? La tasa total debería ser igual a la tasa de inyección, lo cual va a ocurrir una vez se comience el proceso de desplazar el banco de petróleo. Con las consideraciones que se mencionaron para lo que fue establecer la ecuación de flujo fraccional, después en el libro de Magdalena conseguí mucho más detalle de esto, de cómo se hizo la deducción. No vamos a caer en eso porque no es mi interés ahorita que ustedes aprendan a deducir la ecuación, sino que sepan cuál es y cómo van a utilizarla. Entonces, para un sistema mojado por agua, esa es la condición ideal, FW, o el flujo fraccional de agua, que es igual a QW sobre QT, tiene esa expresión que está allí. Esas son ecuaciones en unidades de laboratorio. Cuando lo llevamos a unidades de campo, esa ecuación se transforma en la que está en la parte inferior de la lámina. ¿Okay? Entonces tenemos el AK, KO en milidarsis, el área en pies cuadrados, que es el área de flujo, viscosidad del petróleo en centipoise, la tasa de inyección en barriles por día, dPc sobre dx es la presión capilar, y el resto que está G por seno de alfa representan las fuerzas gravitacionales. Y eso dividido entre 1 más el cociente de KO sobre W, que multiplica a nu sub W sobre mu sub O. Eso es la ecuación de flujo fraccional que desarrollaron Bock y Lever. Okay. Por convención de signos, podemos hablar de flujo horizontal. También podemos hablar de buzamiento arriba, si estamos hablando de una capa, y vamos a inyectar en la base para producir en la parte superior. O buzamiento abajo si inyectamos en la parte superior para producir en la base del estrato. O sea, en cuanto a, si vemos la inclinación de la capa. ¿Qué factores afectan a la curva de flujo fraccional? El ángulo de buzamiento. ¿Ok? Si es buzamiento arriba, el ángulo de buzamiento, si ven en la ecuación, hay un seno de alfa. Alfa representa el ángulo de buzamiento. La presión capilar. Si vieron la ecuación, también ven que hay el efecto de presión capilar.
La humectabilidad de la roca, si es mojada por agua o mojada por petróleo. Pues, vimos la curva de flujo fraccional para una roca humectada por agua. También existe la curva de flujo fraccional para una roca humectada por petróleo. La tasa de inyección. Normalmente, el volumen a inyectar va a depender mucho de factores económicos, pero también hay que ver si es buzamiento horizontal, buzamiento arriba o buzamiento abajo, tiene mucha influencia también el volumen de fluido a inyectar. La viscosidad de los fluidos. Uno de los factores que hay que tener en cuenta cuando se habla de teoría de desplazamiento es la relación de movilidad. ¿Y qué es esto? Movilidad es la relación entre la permeabilidad a un fluido dividido entre la viscosidad de ese mismo fluido. Entonces, la relación de movilidad se refiere a la movilidad del fluido inyectado respecto a la movilidad del fluido que se está desplazando. Entonces, en ese aspecto, si ustedes ven, las viscosidades tienen efecto en lo que estamos viendo ahí, por la razón de movilidad. Ahora bien, tomando en cuenta las condiciones del desplazamiento, la existencia del frente de invasión que se considera, se forma y tiene un valor constante a la medida que avanza dentro de la formación hasta alcanzar el pozo productor, se puede considerar que los cambios de presión capilar son muy pequeños en la dirección X y por lo tanto se puede considerar básicamente constante. En el caso de un desplazamiento horizontal, el ángulo de abusamiento sería 0. Si consideramos esas variables y le aplicamos a la ecuación de flujo fraccional, a la final nos queda esa ecuación que está allí, que es lo que se llama la ecuación simplificada de flujo fraccional. ¿Ok? Donde ven que el flujo fraccional de agua para un desplazamiento horizontal viene dado por esa expresión que está allí. 1 más, y ahí tenemos un elemento, la permeabilidad de la fase desplazada por la viscosidad de la fase desplazante. Ese término, ese producto, dividido por el producto de la permeabilidad de la fase desplazante entre la viscosidad de la fase desplazada. Estamos hablando de que agua desplaza a petróleo. Para un sistema mojado por agua, pero ahora sí el desplazamiento es de fondo hacia arriba. ¿Ok? En este caso, el ángulo de contacto, estamos hablando de 90 grados, por lo tanto el valor también hay una simplificación allí, y lo mismo se consideran los cambios de presiones capilares constantes, con lo cual la ecuación del flujo fraccional de agua, cuando consideramos un desplazamiento, desde el punto de vista vertical, queda reducida a esa expresión que está allí. El delta sigma que está al final del numerador es la diferencia de densidad de los fluidos desplazantes y desplazados en gramos sobre centímetros cúbicos o simplemente como gravedades específicas. ¿Okay? Otra forma de la ecuación simplificada es cuando consideramos buzamiento arriba. En este caso, alfa tiende a ser un valor mayor que 0. Entonces, la ecuación de la caída de presión, las presiones capilares se consideran también casi prácticamente constantes.
Entonces la ecuación simplificada termina en esos valores que están ahí. ¿Ok? ¿Por qué es importante esa ecuación? Y la forma simplificada, que es lo que normalmente se utiliza para los efectos. Claro está. Estamos hablando para los efectos de un cálculo que vayas a hacer manual. Si tú lo vas a hacer a la nivel de computadora, o sea, un programa, tú puedes trabajar con la ecuación general de flujo fraccional de agua. ¿Por qué? Porque ya puedes calcular los valores de presión capilar y todo eso. Puedes hacer cálculos mucho más detallados y eso te puede dar un valores más exacto. Pero, sin embargo, las ecuaciones de flujo simplificadas te pueden servir mucho cuando no tienes un programa para hacerlo y tienes que hacer cálculos manuales. Entonces, para el desarrollo de la ecuación de flujo fraccional, que es la base para determinar las tasas de flujo de petróleo y agua en cualquier punto del sistema de flujo, considerando además incorporar los demás factores que afectan la eficiencia del desplazamiento de un proyecto de inyección de agua, tengo que contar las propiedades de los fluidos, viscosidades, permeabilidad, las permeabilidades efectivas y relativas, propiedades de la roca, espesor, porosidad, saturación de agua, qué tasa de inyección voy a tener, características estructurales del yacimiento, es horizontal, tiene cierto grado de buzamiento, la tasa de inyección va a ser buzamiento arriba, buzamiento abajo, va a ser flujo horizontal. Cuando yo aplico los datos que tengo a la ecuación de flujo fraccional, me va a dar una curva parecida a esa que está allí, una S. ¿Ok? Para esto, yo debo asumir valores de SW y calcular los valores de FW, que es el flujo fraccional de agua. Utilizando cualquiera de las tres ecuaciones de flujo simplificadas, en este caso vamos a hablar de las ecuaciones simplificadas. ¿Ok? Utilizando cualquiera de las tres ecuaciones, dependiendo del caso del yacimiento, de cómo voy a hacer el desplazamiento en el yacimiento. Y adicionalmente a eso, si necesito las curvas de permeabilidad relativa. ¿Ok? Entonces, normalmente las curvas de permeabilidad relativa se mueven entre una saturación máxima y una saturación mínima. El valor de saturación mínima aquí es la saturación de agua irreducible. En cualquier proyecto que vamos a hacer, hay que estar claro que la curva debe arrancar en la saturación mínima que la roca acepta, que es la saturación de agua irreducible. En muchos casos, la saturación de agua irreducible y la saturación de agua inicial en el yacimiento pueden ser la misma. Pero pudiera ser que la saturación de agua inicial en el yacimiento, cuando hablo de iniciales, no al comienzo de la producción del yacimiento, no, al comienzo del proyecto de inyección. Posible que la saturación de agua inicial sea mayor que la saturación de agua al comienzo, que la saturación de agua irreducible. Y hay una saturación de agua máxima, que significa cuál es el único valor, si yo voy a desplazar petróleo, cuál es el último valor de petróleo que pudiera quedar en el yacimiento si yo desplazo el petróleo del yacimiento con agua. La saturación de agua, la saturación de petróleo que no se mueve, la saturación de petróleo residual. Entonces hay una saturación de agua máxima que es igual a 1, que es 100% agua, menos la saturación de petróleo residual. Eso me dice cuánto es la saturación de agua máxima que voy a ver para la curva de flujo fraccional. Entonces la curva se mueve entre la saturación de agua irreducible y la saturación de agua máxima. Ok, sí, esta la dividí en dos partes precisamente porque, ok, para construir la curva, si vemos, vamos al caso de un desplazamiento horizontal. Vamos a ver la ecuación. Para hallar los valores de saturación de agua, necesito los KW
la viscosidad del agua, la viscosidad del petróleo, nada más. ¿Ok? Pero necesito saber cuál es la saturación de agua irreducible. Necesito saber cuál es la saturación de agua máxima. Y para saber la saturación de agua máxima, necesito saber cuánto es la saturación de petróleo residual. Entonces, yo puedo parar una tabla que me va con SW desde saturación de agua irreducible hasta SW máximo. Tengo el valor de K, de la K, permeabilidad efectiva, que es el KO y el KW, tanto al agua como al petróleo. Y tengo la viscosidad del agua y la viscosidad del petróleo. ¿Qué me va a cambiar en este caso? Me va a cambiar la saturación de agua y me van a cambiar las permeabilidades relativas porque son diferentes para cada valor de permeabilidad. Pero la viscosidad del agua y del petróleo me van a cambiar. No, no me van a cambiar. ¿Ok? Entonces, yo puedo, si conozco la viscosidad del petróleo y conozco la viscosidad del agua, calculo un valor. Entonces, ese valor se me va a convertir en una constante. Entonces, lo que tengo que calcular para los diferentes valores de saturación de agua que voy a utilizar, y yo voy a decidir cuántos valores voy a tomar. O sea, pueden ser 10, pueden ser menos. Yo tengo que ver cómo voy a distribuirlos, también de forma de que poder ver fíjense la forma de la curva. Tengo unos cambios muy pequeños en la parte inicial e igual sucede en la parte final. Pero los cambios son más amplios, o sea, en el sentido de que para cada cambio de saturación, los valores de FW cambian bastante. Mientras que abajo cambian la saturación de agua, pero los valores de FW cambian muy poco. E igual sucede en la parte alta. Entonces yo puedo hacerlo con valores de saturación de agua irreducible, la saturación de agua máxima, lo puedo hacer cada 2%, cada 5%, cada 10%, desde ahí hasta la final. O puedo hacerlo más pequeño al principio, más pequeño al final, y lo hago más espaciado en los puntos medios. Ya todo depende mucho cuando uno empieza a obtener los valores y a graficarlos, cómo lo debe hacer. Para poder trazar una curva que sea realmente, que no tenga picos. O sea, no que me brinque, que parezca un serrucho, que brinca por un lado, después agarra para otro, como si fuera en línea recta. Eso no es. Estamos hablando de una curva. Y esa suavidad que tiene esa curva tiene que darse. Entonces, la decisión de cuáles son los valores de saturación de agua. Una vez con eso, debo de obtener los valores de permeabilidad efectiva al petróleo, permeabilidad efectiva al agua. Pero a lo mejor no tengo los valores de las curvas de permeabilidad efectiva, tengo las de permeabilidad relativa. ¿Qué hago? Resulta que permeabilidad relativa, ¿quién es? La permeabilidad efectiva entre permeabilidad absoluta. Entonces, la permeabilidad relativa al petróleo, ¿quién sería? La permeabilidad efectiva al petróleo sobre la permeabilidad absoluta. Y la del agua, permeabilidad efectiva al agua sobre la permeabilidad absoluta para todos los valores de saturación. Pero entonces si yo hago eso y simplemente simplifico o divido ambos miembros por K, divido o multiplico arriba y multiplico abajo, que a la final como dividir KO sobre K y KW sobre K. El K sobre K me van y me queda KRO sobre KRW. Me queda igualito. O sea que yo puedo tener ahí, en este caso, los valores de permeabilidad relativa al petróleo y relativa al agua. O la permeabilidad efectiva al petróleo sobre la permeabilidad efectiva al agua. Pero, vamos para acá. Cuando hablamos de esta ecuación, esa K, O, que está arriba, está en milidarcies.
O sea que es permeabilidad efectiva. Yo en la parte de abajo, en el divisor, yo puedo aplicar lo mismo que ya dije de la curva de flujo fraccional anterior. Simplemente yo puedo trabajar con la permeabilidad relativa. Pero ese del numerador no. Tiene que ser la permeabilidad efectiva. Abajo puede ser, dice milidarse, sí. Y la permeabilidad absoluta está en milidarse. Milidarse sobre milidarse. La permeabilidad relativa tienen unidades, no tienen. Son adimensionales. Entonces esta curva es importantísima para todo lo que tenemos que ver con el uso de la ecuación de Boxley-Leverett para una predicción de un proyecto de inyección de agua. ¿Okay? Déjame ver cómo estamos de tiempo. Falta poco para que se termine. Entonces, estoy pensando a principio de la semana que viene no tener la presentación, esta reunión el día jueves de la semana próxima, la siguiente reunión, la continuación de esto, sino tenerla antes del jueves, posiblemente el lunes o martes. Y posiblemente por el chat de WhatsApp, ver un ejercicio sobre la aplicación de la curva la teoría de Boxley-Leverett para predicción de un proyecto de inyección de agua. ¿Okay? Entonces, para que podamos hacer un ejercicio antes de que... No significa que esto no va posiblemente para el 20%, lo que vamos a terminar. Hasta aquí puede ir para el 20%, básicamente lo que es de teoría. Pero lo que va de aquí en adelante podría ir es para el 10% del segundo corte. ¿Okay? Junto con la parte de lo que es los conceptos básicos de arreglo de pozo. Bueno, no sé si tendrán alguna pregunta que quieran hacer. Oh, ¿me saco? Bueno, ya sé lo que hiciste. No sé si tienen alguna pregunta que quieran hacer al respecto. En la unidad de desplazamientos invisibles de Libre Magdalena Ferrer, después de la parte de lo que es un desplazamiento tipo pistón con fuga, sin fuga, comienza la teoría de desplazamiento de Boxley-Leverett. Por lo menos hasta lo que es la parte de las ecuaciones de flujo fraccional, hasta la ecuación simplificada, lo pueden revisar ahí. Ahí podrán mirar lo que es la deducción de la ecuación general de flujo fraccional de agua, si quieren tener un poquito más de información al respecto. Los ejercicios son sencillos. La clave está en la construcción de la curva. Si la curva no se construye bien, la mayor parte de los resultados que tienen que ver con el tiempo de la ruptura, el volumen de recuperación a la ruptura, la tasa de todo eso, pueden morir allí. Entonces es importante la construcción de la curva de flujo fraccional. En la segunda parte de esta presentación, que como digo, vamos a tratar de hacerlo lo más temprano posible la semana que viene. Me voy a dejar para el final. Aunque igual no iría para el 10%, pero lo pudiéramos dejar para el final, para el jueves como está. Yo en la programación que había pasado, y que inclusive aún sigue en la plataforma, yo había colocado estas presentaciones para los días viernes. Decidí hacerlo para el día jueves, para dejar la de yacimiento, la de electiva 6, para los viernes, nada más. O sea, en lugar de tener las dos presentaciones, que muchos de ustedes están en las dos, están en electiva 6, están en yacimiento 3. Entonces, yacimiento 3 para esta semana, para el jueves, y electiva 6 para los días viernes. Bueno, cualquier pregunta, no sé si ya terminaron con la evaluación
del 10%. Si tienen alguna duda, pueden preguntar por la plataforma. Trataré de responderla en la medida en que, más rápido posible. Ahorita tengo una limitación con el celular en cuanto a la disponibilidad. Pues lo estoy compartiendo con el mismo y pues está causando un pequeño desfase. ¿No tienen ninguna pregunta? No, profesor, ya no tengo ninguna. Bueno, yo tengo una. ¿Cómo se oyó el sonido? ¿Cómo estaba? Yo lo escuchaba bien. Ok. Sí, no, al principio está, porque tengo problemita con montar la presentación. Tengo que averiguar qué está pasando. La semana pasada no tuve problemas, pero esta semana me está dando problemas ya. Ya van 2 veces. Bueno, entonces nos estamos viendo por el grupo, por la plataforma. Tengo que bajar lo que ya hayan hecho. Luis Carlos, no sé si has tenido problemas para bajarlo. ¿Lograste bajar la evaluación de la plataforma? Sí, profe, la descargué, pero la verdad no la he podido revisar, es que está un poco ocupado con el trabajo. Entonces, este fin de semana la termino de revisar. Sí, tengo que verificar lo de la fecha en que los registraron en la plataforma. Bueno, Sí, es que Saya lo tenía loco porque me estaba cargando todo lo del semestre pasado. Me salía ahí junto. ay, Dios mío. No, no eres el único. A mí también me tiene que no Sí, yo sea estaba uno. en 2 electivas y me salía electiva 6, gerencia de proyectos y otra, pero al fin me quedó fue gerencia. Mm, bueno. Sí, no sé, aparentemente tenía un caso de que como que quisieron agrupar todos en una cosa y al final tuvieron que desagrupar y no sé. Yo sé que tengo un grupo, tengo otra sección sin estudiantes evaluados, pero no sé si llegará a tener estudiantes. Bueno, estamos en contacto. Cualquier cosa, pregunten. No se queden con las dudas. Tal vez no les dé una respuesta directa, pero voy a tratar de llevarlos a ellos. Porque mi interés es que ustedes sean quienes construyan su conocimiento. No decírselos porque simplemente con darles la respuesta directamente, ustedes no sacan nada. Y la idea es que los pueda llevar poco a poco a que ustedes mismos encuentren la respuesta. ¿Ok? Bueno, estamos en contacto. Cualquier cosa, me pueden contactar por el grupo o por la plataforma. También estoy tratando de entrar aunque sea un ratico todos los días. Bueno, vamos a finalizar la reunión por hoy. Hasta luego, entonces. Listo, profe, muchas gracias. Que pasen buenas tardes.